Continuamos con el vídeo anterior. Nos habíamos quedado en una serie de ejemplos en los que íbamos viendo si la función era inyectiva o no, es decir, si a cada i le correspondía un único x. Y habíamos llegado a la conclusión de que las únicas de todas estas que habíamos dibujado que no eran inyectivas eran esta, que es la parábola x al cuadrado igual a x al cuadrado, y esta de aquí, que es la función seno de x. Estas dos eran las únicas que no eran inyectivas y el resto sí eran inyectivas. Y entonces os voy a decir cuál es la propiedad que tienen todas en común que las hacen que sean inyectivas. Pues todas las demás, las que no son x al cuadrado y el seno de x, la propiedad que tienen en común es que son funciones, ¿vale?, estrictamente crecientes o decrecientes, ¿vale? Esas funciones son estrictamente crecientes o decrecientes. ¿Qué significa estrictamente? Pues que en todo su dominio o la función es siempre creciente o la función es siempre decreciente. Esta recta es estrictamente creciente, en todo su dominio crece. Esta, que es la función f de x igual a x al cubo, es estrictamente creciente, siempre crece. Esta, que es la función 1 partido de x, es estrictamente decreciente, aquí decrece y luego, aunque aquí está rota, no es continua y seguiríamos aquí arriba en el infinito, sigue siendo decreciente, decrece y decrece, es estrictamente decreciente, decreciente en todo su dominio. Esta, que es una exponencial, pues como podemos observar también es estrictamente creciente, siempre crece. La logarítmica también siempre crece. Pues esa es la característica que tienen en común. Entonces, si f es una función estrictamente creciente o decreciente en todo su dominio, entonces f es inyectiva. Con lo cual, aquí tenemos un método muy sencillito para saber si una función es inyectiva o no. Ver si es estrictamente creciente o no. ¿Y qué ocurre con la parábola? Pues que aquí decrece y luego crece. Evidentemente no es estrictamente ni decreciente ni decreciente. Varía su monotonía. Decrece, crece. Y con el seno le ocurre lo mismo. Crece, decrece, crece, decrece, crece, decrece. Evidentemente tampoco es estrictamente ni creciente ni decreciente. Va variando su monotonía. Con lo cual, si una función es estrictamente creciente o decreciente en todo su dominio, será inyectiva. Y si es inyectiva, eso implicará que f tiene inversa. Y aquí nos quedamos con una propiedad muy importante y muy facilita que nos dirá si una función tiene inversa o no. Entonces, a la pregunta inicial que nos hacíamos de si todas las funciones tienen inversa, la respuesta es no. ¿Y cuáles tienen inversa? Las que son inyectivas, y podríamos decir que siempre van a ser inyectivas las que son estrictamente crecientes o decrecientes. No varía su monotonía, o siempre crecen o siempre decrecen en todo su dominio. Y ahora voy a explicar un concepto un poquito más complejo, que es el de por qué una función para que tenga inversa tiene que ser inyectiva, ¿vale? F tiene inversa si es inyectiva. ¿Y por qué ocurre eso? Pues para poder comprender este concepto de que una función tiene inversa si es inyectiva, nos vamos a ir primero a la definición de lo que era una función, que no sé si os acordáis. Una función, os recuerdo que era una correspondencia entre valores de x y de y, en la cual a cada x le corresponde un único y. La definición, si os dais cuenta, es muy parecida a la de inyectividad, pero a la inversa. La de inyectividad es que a cada i le corresponde un único x. Y esto ya os tiene que ir recordando a lo que es precisamente el significado de la definición de función inversa, que lo que le ocurría a los orígenes le ocurre a lo que le ocurría a los orígenes de f le ocurre a las imágenes de f-1 y viceversa. Entonces, vamos a poner varios ejemplos de funciones, de gráficas o de correspondencias entre números, y vosotros me vais a decir si son funciones o no. Por ejemplo, esta, que es una recta, si es una función, porque claramente a cada valor de x le corresponde un único y. Esta función, por ejemplo, que es la parábola
esta es una recta y esta función es una parábola. Pues lo mismo, a cada valor de x, por ejemplo aquí en el menos 2, le corresponde un único y, el y igual a 4. Aquí a este y, que es 2, le corresponde, a este x, perdón, que es 2, le corresponde un único y igual a 4. Entonces f de menos 2 es 4 y f de 2 es 4. En este caso, a cada x, al x menos 2 le corresponde un único y. A cada x, al x igual a 2 le corresponde un único y. Y, por ejemplo, esta otra función, que sería una parábola, pero a la inversa, pues no sería una función, porque a este valor 4 de x le corresponde un y, el y igual a 2, y otro y, el y igual a menos 2. Entonces, como veis, si la parábola la tumbamos o la invertimos, no sería una función. Esto no es una función. Esta sí es una función, porque, como hemos dicho antes, a cada valor de x le corresponde un único y. Esta sí es una función, porque a cada valor de x le corresponde un único y, y esta no es una función. ¿Vale? Porque aquí observamos que f de 4 puede ser 2, pero f de 4 también puede ser menos 2. Y esto precisamente contradice la definición de lo que es una función. A un mismo valor de x no le puede corresponder 2y, le tiene que corresponder un único valor de y. ¿Vale? Entonces, si ahora vemos la definición de inyectividad, que es que a cada y le corresponde un único x, podremos ver que esta función de aquí no es inyectiva, porque para un mismo y tenemos 2x. Entonces, sí es una función, pero no es inyectiva. No es inyectiva. Esta sí es una función y sí es inyectiva, y esta no es una función. Entonces, al no ser una función, ya no nos interesa ver si es inyectiva o no, porque no lo va a poder ser porque no es una función. ¿Vale? Entonces, ¿qué le ocurre a funciones de este tipo que no son inyectivas? Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de lo que le ocurre a la función f de x igual a x al cuadrado, que no es inyectiva, que ya en los dos últimos vídeos hemos hablado de ella. La función y igual a x, que no es inyectiva. Sí es función, pero no es inyectiva. ¿Podemos calcular su inversa? No, porque no es una función inyectiva. No es inyectiva. Entonces, porque decrece y luego crece, recordad, no es estrictamente ni creciente ni decreciente. ¿Cómo podremos calcular la inversa de esta función que no es inyectiva? Pues solo va a haber una manera de poderla calcular, que es dividiéndola en trozos. Si dividimos la función en dos trozos, el primer trozo sería la parte estrictamente creciente, esta parte, y el segundo trozo sería la parte estrictamente decreciente, este trozo. Es decir, esta sería f de x igual a x al cuadrado solo para x mayor o igual que 0, y esta sería f de x igual a x al cuadrado solo para x menor que 0. El igual a 0 lo he incluido aquí. Aquí lo pondría abierto. Abierto, ¿vale? Daría igual en cuál lo incluyera de los dos. Pero he dividido la función f de x en dos. Entonces, ahora, a esta parte de aquí sí le podría calcular la inversa, porque ya sí es una función inyectiva. F de x igual a x al cuadrado, si x es mayor o igual que 0, ya sí es inyectiva. Y ahora sí le podría calcular la inversa. Sí tiene inversa. Perdón. Y la inversa sería raíz de x. Si la calculáis con el procedimiento de intercambiar las x por las y y despejar, os va a salir raíz de x. Y si la dibujáis, si esta era x al cuadrado, pues la inversa, cuando la dibujéis, os va a salir raíz de x, que es así. Y podemos observar que efectivamente son simétricas con respecto a la recta y igual a x. Esta es la inversa y esta es la función. Si las dividimos en dos partes que sí sean inyectivas, sí podemos calcular su inversa. Y en la otra parte, f de x igual a x al cuadrado si x es menor estricto que 0, que también sí es inyectiva, también
tiene inversa, sí tiene inversa. Y la podré calcular. Si la calculáis, os va a dar menos raíz de x. Entonces, si yo aquí dibujo la parte de la parábola que es estrictamente decreciente, que es hasta ahí, hemos dicho que el 0 lo vamos a poner abierto porque ya lo hemos incluido en la otra, pues si aquí dibujáis menos raíz de x, os va a salir una cosita así. Y también podemos observar que son las dos gráficas simétricas con respecto a la recta y igual a x, o lo que es lo mismo, la bisectriz del primer cuadrante. Por tanto, esta, la que está en rosa, es la parte de la parábola que corresponde a los x negativos, y la que está en verde es la parte de la raíz de x con signo negativo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Lo digo de otra manera. Conclusión. ¿Por qué la función f de x igual a x al cuadrado no tiene inversa? Pues no tiene inversa porque si, por ejemplo, cogemos los números de antes, f de menos 2 es 4 y f de menos 2 es 4 y f de 2 también es 4. Quiere decir que 2x tienen la misma y. Eso no es inconveniente para ser una función, si es función. Pero ¿qué ocurriría con la inversa? Con la inversa, pues que f menos 1 de 4 de la imagen sería menos 2 y f menos 1 de 4 en el caso de abajo sería 2, con lo cual una función 2x no pueden tener una misma x, no puede tener 2y, entonces esto no es función. No sé si habéis entendido esto último, que es el concepto quizá un poco más difícil de entender. Si tenemos una función que no es inyectiva, quiere decir que a 2x le corresponde el mismo y. Cuando hago su inversa, que lo que voy a intercambiar son las x por las y, significará que un mismo x va a tener 2y, y esto ya no es una función. Entonces, por eso, si la función no es inyectiva, yo no puedo calcular su inversa, porque si no es inyectiva quiere decir que dos distintas x van a tener la misma y, por lo tanto aquí una y va a tener dos x distintas y por tanto no va a ser función. ¿De acuerdo? Pero si la dividimos en dos trozos, como hemos hecho aquí en el ejemplo, pues sí podemos obtener la inversa de cada trozo. Y eso es lo que se hace cuando queremos calcular la inversa de una función que no es inyectiva, dividirla en trozos que sí sean inyectivos, cada uno por separado. ¿De acuerdo? Espero que lo hayáis entendido y con esto acabamos toda la teoría de la inversa.